Esta noche quiero comenzar con algunas preguntas que quiero hacer para que reflexionemos antes de ir al pasaje de la Escritura que vamos a aprender. Y la primera pregunta quiero hacerles, ¿qué tanto necesitamos la palabra de Dios? ¿Qué tanto necesitamos? ¿Mucho? ¿Poco? Mucho. Mucho, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Será que necesitamos la palabra de Dios solo para asuntos de religión, pero no para lo demás? Para todo. Para todo, ¿no es cierto? Otra pregunta, ¿qué tan útil es la palabra de Dios para ayudarnos en nuestro diario vivir? Es muy útil. Es muy útil. importante, sí. Muy bien. Estas son preguntas que tenemos que hacernos. Ahora, puede ser que todos digamos, sí, la palabra de Dios es útil para nuestra vida y es imprescindible. Pero, hermanos, tenemos que entender algo. Mientras estemos en esta tierra, mientras el Señor no haya venido a buscarnos, todavía no venga en su segunda venida, seguiremos luchando con el pecado. Y no siempre será una realidad esto en nuestra vida. Nosotros podemos decir, claro, necesitamos mucho la palabra, pero en nuestro diario vivir, a lo mejor no usamos tanto la palabra como debiéramos. Nosotros podemos decir, la palabra de Dios se aplica a todas las áreas de nuestra vida, debe guiar toda nuestra vida, pero en la realidad, a lo mejor no es así. Una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que vivimos. Ciertamente sabemos que la palabra de Dios es buena o no. Sabemos que la palabra de Dios es útil, es necesaria, pero tenemos que aprender a depender de ella. Hoy quiero hablarles acerca de la autoridad que tiene la palabra por ser inspiración de Dios y la suficiencia o lo suficiente que es ella para nuestra vida. Quiero invitarles a que vayamos a la Escritura en 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16, por favor, abra la palabra del Señor ahí, los que tienen Biblia a la mano. 2 de Timoteo 3:16. ¿Ya lo tenemos? Muy bien. Vamos a repetir juntos. 1, 2, 3. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien. Muy bien. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Quién dice estas palabras? ¿Quién? A ver. ¿Quién dice estas palabras? ¿Quién la está diciendo? Timoteo. No es Timoteo. Es una carta que le enviaron a Timoteo. Timoteo es la persona que está recibiendo estas palabras. ¿Pero quién la está diciendo? ¿Ah? El apóstol Pablo o San Pablo. El que antes se llamaba Saulo de Tarso. Pablo, ¿no? Pablo escribió estas dos cartas, primera y segunda carta, al joven Timoteo. Y Timoteo era un joven de unos 40 años aproximadamente. ¿Por qué digo esto? Porque en una de estas dos cartas el apóstol le dice a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Pero según los eruditos, Timoteo tenía unos 40 años más o menos. Lo que pasa es que en la mentalidad bíblica o la mentalidad judía, el hombre comenzaba a tener su mayoría de edad aproximadamente a los 30 años. A los 30 años ya... Por eso es que el Señor comenzó a predicar a los 30 años. De modo que 30, 40 años todavía es considerado joven. Y ciertamente lo es, porque ya cuando el hombre comienzan a salir, el pelo a emblanquecerse, a salir sus canas, es cuando ya entra a la vejez y se le considera ya que ha vivido lo suficiente para considerar una persona sabia. Y ciertamente que debemos hacer caso y escuchar siempre con respeto a las personas mayores. Por eso dice la palabra, delante de las canas te pararás, te levantarás. Es decir, cuando veas a alguien de edad, levántate en señal de respeto, dice la Biblia. Entonces, Timoteo era joven todavía para lo que quizás era el apóstol Pablo, que a lo mejor ya tenía 60 años aproximadamente, calculan algunos. Pero Timoteo estaba aprendiendo
a poder dirigir en las iglesias que eran encomendadas, y en este caso la iglesia de Éfeso. Y entonces el apóstol Pablo le está recordando a Timoteo, le está animando a Timoteo a que Timoteo permanezca en la palabra. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, esta segunda carta, en el capítulo 4, aquí donde estamos leyendo, estamos leyendo en el capítulo 3, en el siguiente capítulo, el 4, el apóstol ya se está despidiendo. Él está diciendo a Timoteo que él piensa que la hora de su partida ha llegado, que él ya sabe que él va a morir. Quizás a lo mejor ya le quedaba poco tiempo para morir. Por eso es que la segunda carta a Timoteo es considerada una de las últimas cartas que escribió. Y entonces, cuando muera Pablo, ¿quién va a quedar? ¿Quién va a quedar para continuar la obra? Timoteo. Timoteo había sido entrenado por Pablo. Y entonces en el capítulo 3, el apóstol Pablo le anima a Timoteo a que él permanezca fiel a la palabra. Porque él le advierte, vendrá un tiempo donde la gente no querrá oír la sana doctrina. Vendrá un tiempo donde la gente ya no querrá escuchar la palabra. Y es el tiempo que estamos viviendo ahora. Estamos muy contentos que hayan personas que quieran escuchar la palabra, como nuestro vecino Alberto. Y también hoy día con Bernardito fuimos a predicar a otra familia y están muy deseosos de venir, y a lo mejor la próxima semana podamos traerles. Pero no en todas las personas es así. Y aquí hay algo interesante. El problema no es que la gente que no conoce a Dios no quiera oír la palabra. Eso es normal en ellos. Hasta que Dios no cambie su corazón, no van a querer. Pero cuando Dios cambia su corazón, ellos van a querer escuchar con la palabra. El problema es que en la iglesia, en el día de hoy, es donde ya no se quiere escuchar la palabra. Donde en la iglesia que profesa creer en la Biblia, no tiene interés en la palabra, tiene interés más en la experiencia, en la música, en las emociones, ¿no? Y eso es como tratar de llenar en saco roto, porque nunca algo que no sea la palabra puede satisfacer la verdadera sed espiritual. Y entonces, por ejemplo, el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo lo valioso que era la palabra. Ahí en capítulo 3, versículo 14 dice: tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces el apóstol, ¿qué está haciendo? Le está recordando a Timoteo que en los tiempos que iban a venir, donde la gente no querría oír la palabra, que él permanezca en la palabra y que recuerde que la palabra era la que le dio salvación y que no se olvide. Nosotros no tenemos que olvidarnos de la palabra. Mucha gente conoce al Señor, muchos hermanos han conocido al Señor, alguien les predicó, alguien les leyó la palabra y creyeron en el Señor y fueron salvos, pero con el tiempo pierden ese amor por la palabra. Nunca hay que olvidarse de la palabra. Era como lo que me pasó a mí de manera personal. Hace un tiempo atrás tuve el privilegio de guiar a un matrimonio a conocer al Señor. Y me acuerdo que yo tenía una Biblia delgadita que tenía en la tapa un relieve de la corona de espinas del Señor. Y con esa Biblia le prediqué a ese matrimonio. Ese matrimonio vino a nuestra iglesia y yo les prediqué, empezaron a venir, pero no entendían. Y un día yo estaba en el Mall de los Andes, antes que ampliaran, estamos hablando del 2011, 2012, por ahí. Y me encuentro con este hermano, bueno, todavía no se había convertido, pero me encuentro con él. Y en el mall, ahí yo le explico la salvación de una manera más clara. Y me acuerdo que yo estaba con mi Biblia, no me acuerdo si estaba con mi Biblia, no creo que sí. Y le expliqué, y ahí él reconoce que se convirtió. Y él siempre que veía esa Biblia decía: con esa Biblia tú me predicaste. Sin embargo, a pesar de eso, decidió irse a otra iglesia para que otra persona le discipule. Entonces, él estaba muy agradecido que yo le prediqué y fue salvo, pero prefirió congregarse en otra iglesia. Entonces, se olvidó que nosotros fuimos las personas que Dios utilizó para que él fuera salvo en esa iglesia, ¿no? Así somos a veces, aunque el ejemplo es un poco malo, pero a veces nosotros nos olvidamos que la palabra de Dios fue la que nos salvó.
Y por eso debemos tener en alta estima, en alto valor, la palabra. Y entonces, recordándole a Timoteo que él debe permanecer en lo que ha aprendido, que debe permanecer en esa palabra que él aprendió desde niño, le dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender o redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, esta noche quiero hablar solo de este versículo, porque este versículo nos enseña una gran verdad, el valor y la autoridad que tiene la palabra. Vamos a ver algunas cosas que nos dice aquí. Aquí hay 3 verdades. La primera verdad es que toda la Escritura es inspirada por Dios. Repita conmigo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y entonces, este es el punto. La Biblia es un libro, realmente la palabra Biblia, ¿sabe lo que significa la palabra Biblia? ¿Qué significa la palabra Biblia? No sé que usted sabe, hermano. Vamos a dar oportunidad a los que no saben. Después hacemos uso de la erudición de nuestro hermano Medar, que siempre está listo para dar un comentario que pueda edificar. Y eso lo valoramos mucho, hermano. ¿Qué es lo que significa Biblia? No, la palabra, sí, la Biblia es la palabra de Dios, pero la palabra Biblia, ¿qué significa? Es como decir, Ambato, Ambato es la ciudad, provincia de Tungurahua, ¿no? No, la palabra Ambato viene de jambatos, que eran como una especie de sapos que habían antes, ¿me comprende? ¿No sabía? Ahora ya sabe. ¿Sí? Sí, yo a veces pienso, hermano, ¿qué significa Biblia? Libros. ¿Qué significa Biblia, Bernardito? Una biblioteca. Biblioteca, libros, un conjunto de libros. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. Ahí nomás, no le agregué otros 6. 66. ¿Cuántas personas usó Dios para escribir la Biblia? Primero, Dios usó personas. No es que la Biblia llegó volando así del cielo. Una luz y bajó el libro. No. Dios ocupó a hombres. ¿Cuántos hombres? ¿Quién sabe? 40. ¿Cuánto dice usted? ¿Decía más usted? ¿Quién da más? 40 hombres aproximadamente. ¿Cuántos años se demoró en escribir la Biblia? ¿Cuánto? 1600 aproximadamente. ¿Cuántos? ¿Sí? Algunos dicen 2000. 1600 años, sí. Es decir, no es que hubiera una persona que vivió 1600 años, no. Ella vivió entre ese periodo. El primer libro que se escribió y después el último, hay una diferencia de 1600 años. Pero cuando usted lee la Biblia, es una sola historia. Una sola historia. ¿Cree que le resuma la historia de la salvación, de la Biblia? Primero, la Biblia dice que Dios creó todo lo que existe. Segundo, nos dice que el hombre pecó y Dios prometió un Salvador. Tercero, dice que de la humanidad Dios escogió a un hombre llamado Abraham y prometió por medio de él bendecir a todas las naciones de la tierra. Después dice que Dios formó un pueblo, que este pueblo fue esclavo en Egipto y Dios lo liberó. Después dice que Dios a este pueblo le dio su ley. Después dice que este pueblo conquistó la tierra prometida. Después dice que en este pueblo empezó el tiempo de los reyes que gobernaron. Después nos dice que después de este tiempo hubo el reino dividido. Se dividió en 2 este reino. Después nos dice que este pueblo, por causa del pecado, fue invadido por naciones poderosas como los babilonios y los asirios. Después nos dice la Biblia que enseguida hubo un retorno, hubo un grupo de personas que retornó. Después pasaron 400 años de silencio aproximadamente. Y de ahí vino el Mesías, el Salvador, el Señor Jesucristo. Vino el Señor Jesucristo, hizo milagros y demostró que era el Hijo de Dios. Después de eso murió por nuestros pecados, resucitó y se reunió con sus discípulos y les mandó a predicar el Evangelio a toda criatura. Ascendió a los cielos y ahora estamos viviendo el tiempo de la iglesia. Después vendrá la segunda venida del Señor y después de la segunda venida del Señor habrá cielos nuevos y tierra nueva. Ahí está toda la historia de la Biblia. Con algunos detallitos que se omitieron. Pero la Biblia es una sola historia. Entonces, aquí nos dice que esta Biblia, que fue escrita en un periodo de 1600 años, por 40 hombres, 66 libros, es inspirada
por Dios. Pero cuando hablamos de inspiración, ¿a qué nos referimos? ¿A qué se le viene a la mente cuando usted escucha la palabra inspirada? ¿Ah? Pregunte que participen todos. Sí, pues. Eso es lo que le digo yo, que hay que ser participativo. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué se le viene a la mente cuando dice que la Biblia es inspirada por Dios? ¿Qué significará? Por ejemplo, cuando era niño yo y escuchaba esto de inspirado, me acordaba de los artistas. Que tal artista se inspiró y pintó un cuadro o escribió una poesía, ¿no? Pero eso no es la inspiración de la cual habla la Biblia. Esa inspiración que tienen los artistas es que los artistas, motivados por algo, crean una obra de arte, ¿no? La palabra inspirada por Dios, lea ahí en su Biblia, ahí, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es, aquí hay 3 palabras, inspirada por Dios. ¿Cuántas palabras son? 3. Bueno, esta es una traducción del texto griego en que fue escrita la Biblia. En el texto griego es una sola palabra. Una sola palabra. Yo nunca digo la palabra en griego, pero esta vez la voy a decir. Y si usted más o menos algo entiende, va a entender que es la palabra theopeunos. Theopeunos. Es una sola palabra, está compuesta por la palabra theos, Dios, y neumo, que es espíritu. De ahí viene la palabra aire, de ahí viene la palabra neumático. Neuma, es aire o alma, o espíritu. Entonces, está diciendo que la palabra de Dios, cuando dice que es inspirada, que la escritura fueron inspiradas, es que las palabras fueron sopladas por Dios, ¿no es cierto? Eso es lo que decía acá mi amada esposita. Soplada por Dios. Es decir, que el Señor con su espíritu puso en los escritores bíblicos la verdad para que ellos la transmitieran y la escribieran. El contenido de lo que ellos recibieron se llama revelación. Revelación. Por eso la Biblia se le llama la revelación especial. Padrito, permíteme hacer un comentario. Yo, bueno, quizás estoy equivocado, pero de pronto Dios le inspiró a un hombre. Dijo, a ver, bueno, en ese tiempo no había ni papel ni nada. Nos dijo, a ver, coge tu suelo, coge tu papel. Y como que Dios lo iba dictando. Y le venía. Digo yo. Bueno. Es lo que yo más o menos Ya. puedo tener una idea. Puede ser. Aunque algunos piensan que fue de otra manera. ¿Por qué? Miren un momento, hermanos. Si nosotros, las personas que conocen un poco del lenguaje y de la escritura, saben reconocer los diferentes estilos de escritura. Y aunque la Biblia es un solo libro, esto es para nosotros un poco difícil porque no tenemos los conocimientos especializados como para distinguir los estilos. Pero cada autor escribe de una manera diferente a los demás. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando en sus escritos habla de carne, ¿a qué se refiere? Cuando dice, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿De qué está hablando Pablo cuando habla? Cuando Pablo escribe sus cartas, generalmente la carne se refiere al pecado, a la naturaleza pecaminosa. Y por eso que él habla de la carne como algo malo. No satisfagáis los deseos de la carne. Y entonces, él generalmente, no todo el tiempo, pero generalmente cuando habla de carne se refiere al pecado que mora en nosotros. Por eso se llama la carne, ¿no? Ay, hoy día me dejé llevar por la carne y me peleé con mi vecino, ya. Pero cuando el apóstol Juan en sus escritos habla de carne, ¿a qué se refiere? Y el verbo fue hecho carne. Se refiere al cuerpo. Por eso que el apóstol Juan no habla mal de la carne. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Por eso dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado. Entonces, Pablo utiliza carne para hablar del pecado y Juan utiliza carne para hablar del cuerpo. Entonces, Dios no necesariamente es quien les dictó y que ellos entraron en un trance y escribieron, no. Sino que Dios les guió en su mente y en su corazón para recibir la verdad y para transmitirla, ocupando la misma personalidad, incluso la circunstancia en que vivieron. Por ejemplo, Pablo cuando escribe la carta a los filipenses, todos están de acuerdo que Filipenses, el tema es
el gozo. Pero él escribió desde la cárcel. Entonces Dios obró en el corazón de Pablo para que él, estando en la cárcel, entendiera que el gozo no es por las circunstancias, sino por estar con el Señor, unido a Cristo. Entonces él decide escribir esa carta a los filipenses. Pero Dios le estaba guiando, aunque a lo mejor él no se daba cuenta. ¿Me comprende? Hay otra palabra que en la Biblia, hay otro versículo que también habla de la inspiración de la palabra. ¿Qué aprendimos primero cuando dice toda la escritura es inspirada? Es que Dios sopló la verdad, Dios les reveló lo que ellos debían escribir. Pero también les guió para transmitirla. Primera de Pedro 2:21 dice así. Primera de Pedro 2:21, si quieren les espero para que lo busquen, porque es un texto muy importante. No vamos a ver muchos textos paralelos, solo este nomás, pero muy importante que lo veamos. Primera de Pedro 1:21 dice, Segunda de Pedro 1:21, mil disculpas. Segunda de Pedro 1:21, ¿qué dice ahí? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero aquí la palabra inspirado se tradujo de otra palabra que no tiene nada que ver con la otra de Timoteo. En Timoteo es la palabra soplada por Dios. Aquí la palabra inspirada se tradujo de una palabra griega que significa tomado o conducido, que es muy diferente. Entonces, según de Timoteo 3:16, dice que la palabra vino soplada por Dios. Pero segunda de Pedro 1:21 nos dice que los hombres de Dios hablaron siendo guiados, impulsados, tomados, controlados por el Espíritu Santo. ¿Qué nos enseña esto? Estas dos palabras nos enseñan algo muy sencillo. Que las Escrituras, si bien fueron escritas por hombres, estos hombres hablaron o escribieron bajo la guía poderosa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les guió, el Espíritu Santo les condujo. Incluso el Espíritu Santo usó las circunstancias que estaban viviendo para que ellos escribieran. Les guió a escribir de acuerdo a lo que estaban viviendo, pero realmente era lo que Dios quería decir. Es que Dios es tan poderoso que Dios habla incluso a través de las circunstancias que vivimos. ¿Me comprende? ¿Estamos claros aquí? Atrás, las chicas de la galería, los de Perileo, ¿cómo estamos? ¡Prima! ¿Está bien? Muy bien. Ok. Amén, hermana. Muy bien. Bendito sea el Señor. Avancemos. Esto nos lleva a entender dos cosas. En primer lugar, sí, la Biblia fue escrita por hombres, pero guiados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, a la palabra debe darse la autoridad que le corresponde. La palabra de Dios se le llama también la ley. La ley, ¿cómo cantamos nosotros? La ley de Jehová es perfecta. También, no solamente está hablando de la Torá, de los 5 primeros libros. Es toda la Biblia la ley de Dios. Porque es la palabra de autoridad. La palabra no me sugiere que yo haga tal o cual cosa. La palabra no me sugiere que yo no haga tal cosa. La palabra me ordena que yo no haga tal cosa y sí haga tal cosa porque es la palabra de Dios y debemos obedecerla. Si nosotros en vez de hacer lo que dice la palabra, hacemos nuestra propia voluntad, estamos desobedeciendo a la palabra. Y la segunda cosa, que siendo la Biblia la palabra de Dios, es digna de confianza. Es digna la palabra de que confiemos. Hermanos, no desconfiemos de la palabra. ¿Sabe usted que si usted no confía en la palabra, usted está desconfiando de la palabra? Si usted no confía en la palabra, va a desconfiar de ella. Dios quiere que confiemos en la palabra, que creamos en ella, que recibamos lo que lo dice, que le demos la autoridad que se merece. ¿Amén? Entonces, ¿qué dice en primer lugar? Que toda la Escritura es inspirada. ¿A qué se refiere con toda la Escritura? No se refiere a todos los libros del mundo. Está hablando de la palabra de Dios. De esa palabra que le dijo Pablo a Timoteo. Esas que has conocido desde la niñez y que te han dado la sabiduría para alcanzar salvación.
Cuando Pablo le escribió esto a Timoteo, lo más probable es que tuviera todo el Antiguo Testamento y algunos libros del Nuevo Testamento. No estaba completo toda la Biblia, pero obviamente se refiere a la palabra que viene de Dios. ¿Amén? De modo que, ¿cuánto de la Biblia es inspirada? ¿Una parte o algunas partes? ¿O toda? Todas, ¿no es cierto? Y esto es importante. Todas las palabras de Dios fueron inspiradas. Hubo una tendencia hace años atrás, pero aquí en América no llegó, gracias al Señor. Llegaron otras cosas malas, pero no llegó eso. La teología liberal que decía, no toda la Biblia es inspirada. Algunas partes nomás y otras no. Pero ¿cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema de reconocer que algunas partes de la Biblia fueron inspiradas y otras no? Es que sería muy difícil saber qué es inspirado y qué no. Pero Dios no es así con nosotros. Dios nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y en segundo lugar, nos dice que la palabra de Dios es útil. ¿Pueden cerrar la puertita? ¿La puerta, mi amor? ¿O el ruido? Ya. El perrito, allá. Muy bien. Entonces, nos dice en segundo lugar que la palabra de Dios es útil. ¿Qué dice? Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Útil, ¿no es cierto? ¿Qué significa que útil? ¿Qué es útil? ¿Qué sirve? Otra traducción podría decir, la palabra de Dios es beneficiosa. Es beneficiosa. Tiene mucho beneficio la palabra. Comienza a dar una lista de todas las cosas en que la palabra de Dios es útil. La palabra es útil ¿para qué? ¿Para qué la palabra es útil? Primero, para enseñarnos. ¿Sabe que esa palabra enseñar viene de una palabra griega que es la palabra didaskalia? Y de ahí viene la palabra didaskalia, viene de didáctico. ¿Cuál es la palabra? Didáctico, ¿no? Didáctica, la didáctica. La capacidad de enseñar, de instruir, ¿no? Entonces, alguien dice, oh, el hermano es muy didáctico. Es decir, que tiene facilidad para enseñar, ¿no? Ahí vemos una profesora de escuela dominical que muestra un dibujo, dice, qué didáctica. Es decir, que tiene facilidad de enseñar. Entonces, la palabra del Señor es útil para enseñarnos, para transmitirnos el conocimiento, la verdad, para conocer a Dios, para aprender el camino de la salvación, para poder aprender los mandamientos de Dios, lo que Él quiere de nosotros. En segundo lugar, la palabra es útil para redarguir. La palabra redarguir también se puede traducir reprender. La palabra de Dios nos reprende, nos muestra nuestro pecado. Nos muestra nuestro pecado. El Señor Jesucristo en una ocasión estaba hablando con algunas personas y dijo, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Es decir, ¿quién de ustedes me puede acusar? ¿Quién de ustedes me puede reprender? Porque el Señor, nadie podía reprenderlo porque Él es santo. Pero la palabra de Dios nos reprende a nosotros. Es por eso que muchas veces cuando escuchamos la palabra, nos sentimos que la palabra nos está acusando. Hay personas que no les gusta escuchar la palabra, porque la palabra de Dios les acusa. Y es más, a nadie de nosotros nos gusta escuchar la palabra, si no fuera porque el Señor cambió nuestro corazón. ¿Sabe por qué es tan difícil? Aunque nosotros estamos contentos de que el Señor va añadiendo personas, creemos que es la obra de Él. Pero humanamente es difícil o imposible que la gente venga a escuchar la palabra. El Señor Jesucristo dijo que que la luz vino al mundo, hablando de Jesús, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. El hombre no se quiere acercar a la luz para que no se vean sus defectos. Como dicen, en la noche todos somos bonitos. Pero en el día, ahí se ve la realidad, ¿no es cierto? Ahí se ve la realidad. Entonces, la palabra de Dios es como una luz que deja ver todo. Y la palabra de Dios nos reprende. Es bueno, escúcheme, ir a la palabra de Dios con un corazón humilde, dispuesto a ser reprendido por la palabra. El otro día fue hermoso, fue muy lindo escuchar de un hermano que decía, pastor, me decía, yo siempre que leía la palabra o escuchaba un sermón, yo decía, uy, esto tenía que haberlo escuchado tal persona. Justo la persona que tenía que escuchar esto no vino. Pero el Señor cambió mi corazón. Ahora cuando yo escucho la palabra, siento que Dios me habla a mí. Nosotros tenemos que ir a la palabra con esa actitud. Estar dispuestos a que la palabra muestre nuestro error para que seamos santificados.
Una de las cosas que nosotros debemos pensar, la palabra no es solo para que me dé ánimo, no es solo para ir a las promesas. Hay algunos creyentes que toda la vida se preocupan que la palabra les dé ánimo, que la palabra dé ánimo. Pero su vida no cambia, no son bendecidos. ¿Sabe por qué? Porque una de las cosas que quiere hacer la palabra es mostrar nuestro pecado. Y eso a veces no estamos dispuestos a hacer. Pensamos que la palabra de Dios solo es para animar, solo es para alegrar. No, la palabra de Dios también es para reprendernos. Y es bueno ser reprendido. Mire, las veces que yo he tenido hermanos que me han dicho, hermano Claudio, no haga eso cuando maneje. No, usted tiene que haber parado aquí. Es feo, pero eso me ayuda a manejar bien, ¿o no? ¿Sí? Me acuerdo que allá en Chile el paso de cebra se respeta estrictamente. Allá está prohibido no respetar el paso de cebra. Aquí en Ecuador no. Entonces cuando estuve en Chile y estaba manejando el auto de mi papá, pasamos por el paso de cebra y la señora iba a cruzar, pero yo pasé nomás. Mi papá me pegó una retada, dijo, tenía que haberle dado paso a la señora. Y la señora no es que estaba en la vereda, estaba ahí, a punto de cruzar. Allá en Chile, si usted está a punto de cruzar, tiene que parar el vehículo. Si no, es multa. Y mi papá me retó. Y yo pensé que estaba en Ecuador, ¿no? Bueno, cuando está en Ecuador, el peatón tiene que darle paso al auto. Allá en Chile no. Uno ve un peatón que está ahí paradito, ni siquiera, peor si está ahí en la vereda, en el camino. Si está en la vereda a punto de cruzar, tiene que darle la pasada. Entonces, esa retada que me pegó mi papá, me ayudó. Porque yo pude manejar con más alerta a los pasos de cebra. Y ahora acá estoy tratando de hacer lo mismo, pero aquí yo paro y la gente me queda mirando. ¿Qué? Yo digo, siga nomás. Siga nomás. La gente no está acostumbrada a que le den el paso. Entonces, muy bien. Entonces, la palabra nos corrige. La palabra corregir también puede ser restaurar. Mire, la corrección está muy ligada a la restauración. Por ejemplo, Medarrito tiene que restaurar unos muebles estos días, ¿no es cierto? Unos muebles que había hecho, se dañó una parte y le mandaron a... ¿Por qué? No es porque él hace un excelente trabajo, pero el tiempo hace un buen trabajo también. El tiempo va envejeciendo las cosas, entonces hay que una restauración, volverla a su estado original. Cuando nosotros en nuestro caminar cristiano nos desviamos, a veces cometemos un pecado o empezamos a hacer las cosas de nuestra manera, la palabra de Dios nos corrige, es decir, nos trae de vuelta al camino del Señor. Nos restaura. A veces perdemos el gozo porque hemos pecado o porque hemos tenido algún inconveniente con alguien, pero la palabra de Dios nos restaura el gozo. ¿Ah? La palabra de Dios también es útil para instruir en justicia. Es decir, para capacitarnos en una vida justa. Para que aprendamos lo que es correcto, lo que es justo, ¿no? Entonces, ¿qué aprendemos en esta segunda verdad? Que la palabra de Dios es útil. Otra palabra podría ser es suficiente. O también podría decir, la palabra de Dios es beneficiosa. ¿Qué hace la palabra entonces, hermano? A ver, repitan conmigo. Es útil para enseñar. ¿Para qué es útil? Para enseñar, Para reprender. para reprender, Para corregir. para corregir, Para instruir en justicia. para instruir en justicia. Muy bien. Reprender es lo mismo que redarguir, solo que redarguir no decimos, oye, me porté mal en clase y la profesora me redargulló, ¿no? Si viene su hijo acá con eso, usted capaz que le da una bofetada al hijo. ¿Qué acaba de decir? Grosero. No, es reprender. Entonces reprender es una palabra más fácil de entender en nuestro lenguaje cotidiano, o sea, mostrar un pecado. Y la tercera cosa es que, ¿para qué la palabra de Dios nos enseña? ¿Para qué nos redarguye? ¿Para qué nos instruye? ¿Para qué nos corrige? Y aquí viene entonces, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado o equipado para toda buena obra. Entonces, mire, escúcheme. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es necesaria. La palabra de Dios es útil. Es la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el propósito por el cual debemos aprender la palabra? Y escúcheme, es que no sigamos viviendo igual. El Señor advierte en la palabra que tengamos cuidado de ser oidores olvidadizos. Que escuchamos la palabra, pero no hay ningún cambio en nosotros. Hermanos, muchas veces no disfrutamos la vida que el Señor nos da porque somos desobedientes a la palabra, porque seguimos haciendo las cosas igual. De la misma manera, cometemos los mismos errores. ¿Me comprende?
La palabra dice que es útil para que nosotros seamos perfeccionados. La perfección. Obviamente ninguno va a alcanzar la perfección. Pero está diciendo que la palabra de Dios nos va cada día perfeccionando. Acuérdese que el propósito es que cada uno de los creyentes seamos conformados a la imagen de Cristo. Es decir, que Dios nos va cambiando para parecernos más al Señor. Esa es la perfección. Pero aquí da una explicación, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿cómo? Enteramente preparado, o capacitado, o equipado para toda buena obra. Entonces, ¿para qué Dios nos va santificando? ¿Para qué Dios nos va conformando a la imagen de su Hijo? ¿Para qué nos va perfeccionando? Para que seamos útiles al Señor. Para que seamos equipados para toda buena obra. Para que nosotros seamos capaces de realizar toda buena obra. Mire, por ejemplo, allá en Chile, y aquí también debe haber, hay la facultad de arte, ¿no?, en las universidades. En algunas universidades, los que estudian arte salen aprendiendo pintura, escultura, grabado, alfarería, un montón de cosas. De modo que esa persona está equipada para hacer todo tipo de obra de arte. ¿Me comprende? También, por ejemplo, bueno, ese ejemplo no tengo otro ejemplo. ¿Ya? Entonces, de la misma manera, la palabra de Dios quiere que nosotros seamos útiles para toda buena obra. Es decir, que la palabra de Dios nos va equipando para que nosotros seamos capaces de servir a Dios, de hacer buenas obras. Las buenas obras no nos salvan, pero las buenas obras son el fruto, el resultado de conocer al Señor. Qué hermoso eso, ¿no? Mire, cuando nosotros confiamos en nuestras buenas obras para ser salvos, las buenas obras se transforman en una carga pesada porque nadie las puede llevar. Porque nunca podemos ser salvos por nuestras buenas obras. Pero cuando entendemos la gracia del Señor, las buenas obras son un resultado. Son lo que fluye naturalmente por conocer a Cristo. ¿Qué buenas obras? Yo me he dado el trabajo de pensar en algunas de esas buenas obras que Dios quiere que hagamos, por la cual la palabra de Dios nos capacita. Debemos ser preparados para toda buena obra. ¿Qué buenas obras? Preparados para que nosotros seamos capaces de ser de edificación a la vida de otro. Pregunto, ¿usted está siendo de bendición para la vida de otro hermano, otra hermana en la fe? Nosotros aquí somos una pequeña iglesia. ¿De qué manera usted está haciendo de bendición? ¿Está haciendo de edificación a otro? ¿De qué manera usted está ayudando a que otros crezcan en su camino por el Señor? Preparados para alentar a otros. Una de las cosas que la palabra dice que debemos alentarnos, debemos animarnos. ¿Usted está animando? ¿Sabe cómo animar? Bueno, la palabra de Dios, estúdiela. Ella le va a dar la sabiduría para que usted sea capacitado para poder alentar a otros. Preparados para presentar el Evangelio. ¿Usted sabe compartir el Evangelio? ¿Usted sabe hablar de la salvación a otros? Muy bien. La palabra de Dios nos capacita, nos va dando sabiduría. Preparados para mostrar misericordia. Y esto es muy importante. ¿Sabía usted que aquí en la iglesia donde aprendemos a mostrar misericordia? Hay hermanos que a veces cuando ven el error o el pecado de otro, lo señalan. Hacen igual que el mundo, ¿no? A veces un profesor, digamos un alumno se portó mal, le pone la marca para toda la vida. Toda la vida va a pensar de él como un joven desobediente y nunca le va a dar la oportunidad de cambiar. A veces los creyentes somos así, hoy no, esa persona, esta hizo tal pecado, nunca más. No importa que la persona se haya arrepentido, no importa que la persona haya ordenado su vida, le ponen en esa marca y nunca. No, la palabra nos enseña a tener misericordia. La palabra de Dios nos enseña a tener misericordia. A poder decir a la persona, si el Señor le perdonó, si se arrepintió, nosotros también, sigamos adelante, ayudémosle. O a veces peor, a veces no somos ni siquiera misericordiosos por un pecado, sino por algo, porque no me cae la persona y punto. La palabra nos equipa para amar, para soportar. También la palabra de Dios nos capacita para que estemos preparados para acompañar a los que sufren. ¿Usted está dispuesto a acompañar a alguien que sufre? ¿Sabe? Una de las cosas, y perdone lo que voy a decir, pero no lo malinterprete, pero Medarito sabe, mi esposa también, que uno de los ministerios que a mí más he podido yo servir con gozo es acompañar a alguien que ha perdido un ser querido.
A mí me conocen en Ambato por ser el predicador de los velorios. Ah, pastor, usted predicó en tal velorio, yo lo vi. Ya. La otra vez cuando estaba en Ceballos vi una farmacia que ha sido familiar. Ah, te predicó en el funeral de papito de la hermana Medardo. Entonces me conocen por los funerales. Pero una de las cosas que nosotros hemos aprendido con mi esposita, lo digo para que ustedes vean, para la gloria del Señor, pero hemos aprendido a acompañar a la persona, no hacer un acto de presencia, listo, ya vino el pastor, unos 10 minutos, media hora. No, nosotros estamos con la persona casi todo el día ahí. Hemos aprendido a estar ahí. ¿Para qué? Para estar ahí alentando. Cuando nosotros a veces nos quedamos todo un día ahí, desde la mañana, a veces desde la hora que ya abren el coso, hasta la noche, tenemos muchos momentos de oración con las personas. Tenemos muchos momentos de oración, momentos donde cantamos, ¿no es cierto?, con los miembros de nuestra iglesia que han perdido familiares. Y generalmente me toca a mí hacer el servicio, ¿no? Y con gusto lo hago, pero ¿estamos listos para acompañar a los que sufren? Y no hablo solamente de hacer actos de presencia, hablo de estar ahí, orar, animar, consolar. La palabra de Dios es útil para capacitarnos, para enseñar a los nuevos creyentes. ¿Usted cuánto tiempo lleva en la fe? ¿Lleva 3 años, 5 años? Usted ya es viejo en la fe, usted ya puede enseñar a otros. Nunca me voy a olvidar que cuando yo era un jovencito, 16 años, aunque yo me convertí a los 12, como no me bautizaron, eso retardó un poquito mi crecimiento, pero cuando ya me bautizaron y comencé a ir a las conferencias, yo fui muy edificado con conversaciones, solo con conversaciones que tenía con hermanos jóvenes, mayores que yo, que ya llevaban años en la fe. Nunca me voy a olvidar, yo siempre estoy agradecido en mi corazón por todos esos hermanos y hermanas que en el bus, cuando íbamos a la conferencia, me iban conversando. En las conferencias, a la hora del almuerzo, cuando salíamos a caminar, conversábamos y ellos me contaban. Y yo aprendía de los hermanos que ya llevaban tiempo. Y eso, algo que estoy agradecido de mi iglesia en Chile, que hay esa costumbre de que los hermanos conversan harto de la palabra y alientan a otros. Preparado para compartir nuestros recursos. ¿Sabía usted que el ofrendar, el diezmar, el compartir es un acto de madurez? Cuando somos inmaduros en la fe, cuando no confiamos en el Señor, queremos retener todo lo que tengamos. Mas cuando nosotros maduramos y aprendemos a confiar en el Señor, no tenemos miedo a dar. Y yo le conversaba a Medardito adelante de que una de las cosas que yo aprendí observando a otros misioneros, y que yo le dije una vez a un misionero que esto pensaba yo, dijo, así mismo le dije que yo como una persona que sirve al Señor, si yo tengo que gastar dinero para poder hacer el trabajo, lo hago. Yo sé que el Señor me va a proveer. Antes que tuviera el carrito, yo a veces tenía que hacer visita, a veces las personas estaban disponibles a las 8 de la noche. Y llegaba a 8, 9, al final 9 y media, 10, no hay transporte. Entonces, si yo tenía que pagar un Uber o un taxi para llegar a la casa, yo lo pagaba. ¿Por qué? Porque los recursos que yo tengo son para hacer la obra de Dios. Y sin miedo, sin recelo, uno tiene que gastar porque el Señor provee. Porque el dinero que Dios nos da es prestadito para que nosotros lo invirtamos en la obra del Señor. Y si nosotros estamos invirtiendo, el Señor va a decir, mira, te voy a dar más porque lo estás usando bien. Entonces así ha sido y nunca ha faltado. El Señor ha provisto. Ha pasado momentos de necesidad, pero también son buenos momentos para aprender a confiar en Dios. Como dice Pablo, por todo he sido enseñado. Entonces la pregunta de hermanos, ¿qué valor tiene la palabra? Si realmente creemos que la Biblia es la palabra de Dios, si realmente creemos que ella es inspirada por Dios, entonces significa que es nuestra autoridad y es el alimento que necesitamos. ¿Cuánto tiempo pasa usted con la palabra? ¿Qué es lo que primero que ve? Seamos honestos. ¿Qué es lo que primero que vemos cuando nos levantamos? El WhatsApp. O YouTube. La hora. En el celular, ahí. De paso también vemos la hora, ¿no? La hora. Pero lo primero que debe ser la palabra del Señor. Debe ser la palabra. Y lo último que debemos leer es la palabra. ¿Cuánto tiempo pasa con la palabra? Lleve su Biblia siempre. Ojalá, mire, ¿sabe qué? Yo siempre uso esto es un lector de libros, no tiene distracciones. No me gusta leer la Biblia en el celular porque me sale un mensaje de WhatsApp, una propaganda, no. Pero yo tengo Biblia física y siempre he usado, ¿no? Pero decidí comprarme esta Biblia hace poco para tratar de usar lo menos posible dispositivos. Porque a pesar de que este es un lector de libros, yo tengo otro libro aquí también. Y entonces, en vez de la Biblia, pongo a leer otro libro.
Pero cuando estoy solo con la Biblia ya no hay distracciones. Por eso es mejor usar el libro. Es muy bueno. Yo soy partidario de que mejor usemos libros antes que leer la Biblia del celular, porque no hay distracciones. Hermanos, quiero terminar con estas palabras. La Biblia, la palabra de Dios, es un regalo hermoso que el Señor nos dio. Aquí está todo lo que necesitamos. ¿Estás triste? La palabra de Dios es suficiente para alentarte. ¿Te sientes culpable? La palabra de Dios es suficiente para recordarte que tus pecados ya fueron perdonados. ¿Quieres servir al Señor y no sabes cómo? Capacítate. Estudia la palabra. Tómala en serio. Aliméntate. Ámala. Guárdala en tu corazón y compártela. Que el Señor bendiga su palabra. Pongámonos